Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy vamos a hablar de la menstruación y el costo de menstruar. Según un informe realizado en 2019 por el colectivo Economía Feminista, en el marco de la campaña Menstruación, las personas que menstruan destinan el 10% de sus ingresos a adquirir los elementos necesarios para la gestión del ciclo. Desde las comisiones de Mujeres, Género y Diversidad y de Salud de la Cámara Baja, se viene impulsando el tema en la agenda pública. En este sentido, y con una mirada feminista y ambiental, Carmela Moró, asesora de la Jefatura de Gabinete junto a diputados del Frente de Todos, presentaron un proyecto de ley integral de menstruación sostenible. El mismo propone la entrega gratuita por parte del sistema de salud, tanto público como privado, de los elementos necesarios para la gestión menstrual. El objetivo es asegurar un marco igualitario, protectorio y asistencial para el desarrollo y el cuidado de la salud de toda la población. En Punto Género profundizaremos sobre la gestión menstrual desde la política sanitaria. Y estamos en comunicación para hablar de este tema con Carmela Moró, que ella es asesora de la Jefatura de Gabinete y autora de este proyecto que han presentado, entre otros, dos diputados, Nicolás Rodríguez Sá y Lucas Godoy. ¿Cómo estás, Carmela? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, encantada. Contanos cuáles son los puntos centrales de este proyecto, porque se han presentado distintas iniciativas en los últimos años que apuntan a que el Estado garantice el acceso a las mujeres y personas que pueden tener menstruación, que puedan acceder a esas toallitas o los distintos utensilios que usamos para la menstruación, ¿no? Y el punto es que este proyecto es más integral, no solo es garantizar el acceso, sino que también pone la mirada en el medio ambiente. Sí, en realidad, como vos decís, había varios proyectos presentados en el sentido de darle visibilidad al tema. Muchos contemplaban hacer campañas de promoción del uso o del reparto de toallitas y de métodos de contención menstrual en los colegios o en las universidades o en los barrios. Otros ya avanzaban en declararlo sí una cuestión de salud pública. Y la verdad es que yo al ver y hacer una comparación y estudiar un poco lo que había presentado en el Congreso de la Nación por muchas compañeras del Frente de Todos también, la verdad que tuve la iniciativa de hacer un proyecto integral, ¿no? Creo que me parece que es importante declararlo una cuestión de salud, efectivamente, pero también, digamos, ¿no? Que no solo sea una cuestión de salud pública, sino que también tanto las obras sociales como las medicinas prepagas tengan que tener también la obligación de entregar estos productos de manera gratuita y universal a todas las mujeres y personas menstruantes que lo requieran. Y lo que nosotros decimos que sí vamos a solicitar para otorgar este tipo de elementos de gestión menstrual, un control ginecológico anual, cosa que siempre es bueno, digamos, ¿no? Que las mujeres, que las personas se acerquen a un profesional de la salud, sobre todo cuando empiezan a transitar un cambio, ¿no? Fisiológico, como es el tema de la menstruación, y hacerlo acompañados de un profesional. Nosotros en el proyecto, nosotras presentamos que solo se otorguen métodos de contención menstrual ecológicamente sustentables por dos razones. A ver, vamos por partes. Sí. ¿Cuáles serían esos métodos, digamos, o esos elementos de higiene menstrual que son sustentables? Sería la copa menstrual, sería la toallita reutilizable, los paños absorbentes, la ropa interior también absorbente. Dejamos abierto a que el Ministerio de Salud, en coordinación con el de Medio Ambiente, arbitre los medios para incorporar otro tipo de elementos, porque sé que en el mundo hoy se están fabricando en otros países ya tampones orgánicos, ¿sí? Algunos hablan también de toallitas biodegradables. Así que digo, hoy sería la copa menstrual, la toallita reutilizable, los paños, la ropa interior, pero obviamente se pueden ir incorporando todos aquellos métodos que cumplan con determinados estándares.
para la salud y para el medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es el impacto hoy en el bolsillo de las mujeres de este tipo de insumo? Discúlpame, se cortó al principio, pero... Decía, ¿cuál es el impacto económico, ¿no? de este tipo de insumo, sobre todo entre las mujeres de sectores más vulnerables? Bueno, efectivamente, quiero decir además que también incorporamos los antiinflamatorios, porque bueno, reconocer que además atravesamos muchas veces la menstruación con dolor y obviamente también adquirir los antiinflamatorios lleva un costo. Se calcula que en promedio se gasta el 10% de los ingresos, ¿sí? Y eso en un contexto de feminización de la pobreza, y una brecha salarial entre el hombre y las mujeres de más del 20%, de una cifra como la que tiró el INDEC, que la mayoría de las niñas y niños están por debajo de la línea de la pobreza, y obviamente recordemos que muchas de estas mujeres menstruantes son niñas también, ¿no? Y que en muchos hogares hay más de una mujer o persona menstruante, que hay una, dos, tres mujeres, que no todos el periodo menstrual les durará al mismo tiempo, que quizás algunos lo gestionan con 1 o 2 paquetes y algunos necesitan más de estos elementos para efectivamente gestionar la menstruación, que a veces es elegir entre compro las toallitas o tengo para comprar comida, digo, ¿no? Porque además reconocer que existen este tipo de situaciones donde los ingresos son muy reducidos y directamente a veces ni siquiera tienen obviamente los recursos para adquirir estos productos, y esto lo que genera es, además de exponerlas a una situación violenta, digamos, ¿no? Tienen que faltar al colegio, tienen que dejar de socializar, tienen que usar métodos caseros que obviamente no son aptos para contener la menstruación, faltan al trabajo, atraviesan esta etapa con dolor. Digo, me parece una situación que no se presta para chistes, más allá de que muchos han hecho chistes y vamos a seguir escuchando algunos comentarios absurdos acerca del tema, ¿no? Menospreciándolo, y la verdad que tiene que ver mucho con los derechos humanos de las mujeres y una cuestión de justicia social, es decir, por el solo hecho de ser mujeres tenemos que destinar parte de nuestros ingresos a algo que claramente los hombres no padecen, digamos, ¿no? Y que es un proceso fisiológico, no es algo obviamente que elegimos. Y Así que, en todo caso, además, digo, frente a las críticas y los comentarios que se escucharon en los últimos días sobre esta iniciativa, digo, no es que obliga a nadie a usar un determinado insumo, sino es garantizarle a quien no pueda acceder a tenerlo. Digo que no es que van a estar obligando, bueno, si no querés usar la copita menstrual, usala igual, o algún otro tipo de insumo que sea reutilizable. Creo que esto también hay que aclararlo, ¿no? Mariana, porque no es solo una cuestión del medio ambiente, porque efectivamente la toallita y el tampón se hace con componentes de celulosa que viene de la deforestación, sino también porque se ha descubierto que tienen altos grados de glifosato y que esto efectivamente es perjudicial para la salud, y además obviamente son residuos tóxicos, patógenos, como el que se genera en los hospitales, pero no se le da un tratamiento especial. Esto va a la basura común y tarda entre 500 y 800 años en degradarse. Entonces digo, es malo para la salud de las mujeres y es malo para el medio ambiente, pero además estos otros métodos también son menos costosos, porque digo, vamos sin mandar al frente a nadie, digo, los que se han preocupado quizás son a veces los que gerencian las obras sociales, y la verdad es que es un gasto irrisorio, porque una copa menstrual dura hasta 5 años, pero eso que es un gasto irrisorio, ¿no? Para una obra social, para el gobierno destinado al área de la salud, por ahí para esa persona es un montón y no lo puede adquirir, digamos, ¿no? Entonces, y esto que vos decís, también en los comentarios una chica decía, ahora nos van a obligar a usar esto, no, de ninguna manera,
digo, ¿no? Es una alternativa, ni siquiera tenés por qué ir a pedir a tu obra social o prepaga si no querés requerir estos elementos. Claro. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Lo que sí tenemos que garantizar que todas las mujeres que quieran tener acceso a estos elementos lo puedan hacer. Y también prevé el proyecto que se hable del tema, ¿no?, de la menstruación durante la transversalidad que implica la educación sexual integral, ¿no? Incorporar como contenido en la educación sexual integral. Sí, ese es otro de los ítems, porque cuando nos referimos a la educación sexual integral, cuando se refieren a la menstruación, lo hacen en relación a la gestación. En realidad lo único que dicen cuando hablan de la menstruación en estas clases, en estas charlas, tiene que ver con efectivamente relacionar la menstruación con los días que somos fértiles o no, digamos, ¿no? Entonces se habla con relación a la gestación, pero no se habla desde un abordaje integral de lo que efectivamente genera en el cuerpo de la mujer, digamos, qué cuestiones pueden colaterales sufrirse a partir de efectivamente empezar a menstruar, digamos, la cosa cotidiana, qué elementos hay, cómo los podés usar, cómo se aplican, qué efectos tienen, bueno, todo este tipo de cosas, qué vas a padecer a lo largo de tu vida, ¿no? Producto de la menstruación. La verdad que el proyecto es claro, conciso, tiene 4 ítems muy claros. Uno es que efectivamente sea una cuestión de salud pública y privada, ¿sí? Que se tenga un control ginecológico anual para poder acceder a estos elementos de gestión menstrual que sean ecológicamente sustentables por la salud y por el medio ambiente, que se incorpore a la ESI los contenidos de la menstruación de manera integral y promover la industria argentina. Ese es otro ítem que también va a llevar un trabajo porque, ya se están fabricando muchísimas toallitas reutilizables y este tipo de productos. Y bueno, seguramente en el futuro también acá, si es que se producen, vamos a poder hacer tampones orgánicos y demás, pero también trabajar el tema de la copa menstrual, que no está regulada por la ANMAT, que hay ahí como un vacío, y que yo creo que sí, que efectivamente la ANMAT debería, dialogué en el día de ayer con el director de la ANMAT, dicen que no hay una resolución que los obligue a tener que aprobar, digamos, trabajar con exacto, pero yo creo que obviamente, digamos, algo que nos metemos en los genitales, me parece que mínimamente que tenemos que estar seguros que cubren algunos estándares. Bueno, quizás sea una resolución del Ministerio de Salud lo que primero haya que solicitar, y si no algún proyecto de ley para que efectivamente la ANMAT no solamente, digamos, fije algunos estándares, sino que apruebe cuáles están bien hechas y cuáles no, digamos. Dar esa garantía. Así que en ese sentido también, más allá del proyecto de ley, empezamos a hablar con fabricantes de copa en la Argentina, empezamos a hablar con la ANMAT, hablaremos con el Ministerio de Salud, pero vamos a tratar de ser como impulsores y mediadores para que además esto tenga efectivamente una certificación, ¿no?, de calidad. Muchísimas gracias, Carmela, por la información. Es un proyecto muy interesante y con esta mirada integral esperemos que se trate pronto en el Congreso. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y seguimos nosotras y nosotros en Punto Género. Ahora vamos a ver el resumen de noticias de la semana. Esta semana, el jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió a una delegación, una comitiva de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Posteriormente recibió a una delegación de una mesa de enlace por la vida, Celeste, en el marco de esta espera frente a la promesa del presidente Alberto Fernández de que este año 2020 va a enviar un proyecto de despenalización y legalización del aborto al Congreso. El presidente de la Cámara ratificó que las sesiones extraordinarias que se están dando en la Cámara se van a extender hasta febrero, con lo cual se abre esa posibilidad de que el proyecto llegue en el verano. Eso pasó, entre otras cosas, esta semana.
La legislatura de Jujuy aprobó la ley Lara por Lara Sabrina Rueda, adolescente de 16 años, quien fue asesinada. La ley dispone de acciones concretas del Estado en la prevención y lucha contra la violencia de género tras las masivas movilizaciones en distintas ciudades en reclamo de justicia por los 4 femicidios sucedidos en un mes. El colectivo de actrices argentinas, formado en el año 2018, brindó una conferencia virtual con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de que la ley de interrupción voluntaria del embarazo sea aprobada. Exigieron que se trate el proyecto antes de que termine el año legislativo. Las actrices leyeron una carta que se transmitió a través de su canal de YouTube y dedicaron la conferencia de prensa a María Obando, condenada a 20 años de prisión en el marco de un juicio que fue llevado a cabo sin perspectiva de género y plagado de irregularidades. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta, junto al ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, visitaron la cancha de fútbol de la escuela Philly Day. La asociación civil La Nuestra Fútbol Feminista, presidida por Mónica Santino, es un espacio que reúne más de 100 mujeres lesbianas, travestis y trans del barrio 31, que desde el 2007 entrenan y piensan el fútbol y el deporte desde una perspectiva de género. La asociación fue seleccionada en el marco del programa articular dentro del proyecto Tramando Redes, que fue elaborado desde la propia organización. Por amplia mayoría, los senadores y senadoras aprobaron la norma que establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados para su debate. Y para hablar de este tema, de esta ley, de este proyecto de ley que llegó a la Cámara de Diputados para establecer el etiquetado en los alimentos, estamos en comunicación con el presidente de la Comisión de Salud, el diputado por Tucumán, Pablo Yedlin. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas noches. Uy, no lo estamos escuchando. A ver. Está muteado. Hola, ahí está. No, te decía buenas noches. Buenas gusto noches. Escucharte y verte. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va a ser el tratamiento de este proyecto que llegó del Senado con media sanción del etiquetado para advertir sobre los alimentos que tienen exceso de grasas, de azúcar, ¿no? que pueden ser perjudiciales para la salud? Bueno, tiene giro en 3 comisiones: cabecera es Legislación General, Salud y Defensa del Consumidor. Así que bueno, Cecilia Moró, que es la presidenta de la Comisión de Legislación General, es la que está un poquito comandando esto. La idea es hacer algunas reuniones informativas. Hay mucha discusión al respecto. Ustedes saben que hay muchos modelos de etiquetado de alimentos. Definitivamente el derecho a conocer lo que los alimentos tienen es fundamental para la población. Y también es cierto que estamos viviendo una pandemia de obesidad y sobrepeso en el mundo en general, y en la Argentina también. Lamentablemente, además, afecta más a los niños y adolescentes y afecta más a los más pobres. Lamentablemente es así, porque tienen menos acceso a frutas, verduras y a comidas más sanas. Así que, obviamente que el etiquetado en sí mismo y solo no es suficiente para resolver el tema del sobrepeso, que requiere políticas integrales. Pero es un camino en ese sentido. También el Mercosur tiene que ver, porque el Mercosur empieza a exigir de alguna manera a todos sus miembros que vayan adhiriendo a algún sistema de etiquetado. Así que bueno, esto además tiene el aval de organizaciones científicas, el Ministerio de Salud de la Nación ha trabajado. Nosotros tenemos... Usted, diputado, bueno, proviene de una provincia que es Tucumán, que justamente 2 de los votos en contra en el Senado provinieron de las senadoras tucumanas, ¿no? Porque es la principal producción en la provincia, es la producción de caña de azúcar. ¿Cuál es su posición frente a este proyecto? Sí, ese es un gran tema. Nosotros creemos que el proyecto, así como está, victimiza, digamos, de alguna manera pone al azúcar en un lugar que el azúcar no se merece en sí mismo, ¿no? Hay algunos detalles en cómo se mide la cantidad para decidir si hay exceso o no de azúcar en el alimento. Se usa un método que usa la Organización Mundial de la Salud, que es proporcional. Entonces, por ahí, alimentos con muy poquita azúcar, pero que es de la única caloría que tienen, proviene del azúcar, terminan teniendo proporcionalmente alta porcentaje de las calorías en azúcar, y no sería exceso. Por eso creemos que tiene algunos errores técnicos. Nosotros no nos oponemos en general al etiquetado. Me parece que eso es una cosa que ha venido para quedarse,
pero sí creemos que el etiquetado propuesto en este proyecto de sanción del Senado tendría, a nuestra manera por lo menos de ver, o a mi manera de ver, y de muchos otros diputados también, algunas correcciones que recibir, ¿no? Por un lado está el tema de si vamos a hacer cada país del Mercosur un etiquetado distinto, pone a muchas de nuestras industrias que tienen sedes en países como Brasil, Argentina, Uruguay, en una situación muy compleja. O sea que la norma debiera aclarar, como por ejemplo lo aclara la norma uruguaya, que a la larga debiéramos todos llegar a un acuerdo y eso debiera estar fijo. Nosotros tenemos el etiquetado propuesto por el Senado, es un etiquetado muy parecido al chileno, que claro, es del Mercosur Chile, y México tiene un etiquetado parecido, pero digamos Brasil no lo tiene, Uruguay tiene uno que sustenta en el cambio una vez que el Mercosur lo defina. Me parece que eso es un tema a incorporar. También me parece que el cálculo de quién va a ser el que va a definir cuándo hay exceso o no, requiere de alguna mirada técnica más. Tenemos previsto en las reuniones informativas la participación de nutricionistas, la participación de industriales, la participación de gente asociada al azúcar. El azúcar es un producto natural, el azúcar proviene, como bien dijiste vos, de la caña de azúcar, es un producto mucho más sano a nuestra manera de ver que los edulcorantes, pero obviamente en exceso, el azúcar en exceso genera sobrepeso y el sobrepeso es un problema. Sí, hay una característica que es muy llamativa en la Argentina, es el alto consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Las gaseosas, y sobre todo entre los sectores de población más vulnerable, que es un elemento, un factor que se han, digamos, difundido muchísimo y que tiene que ver seguramente tiene que ver con el aumento de peso y con la obesidad. Digo, como consumidora, hoy no sabemos qué es lo que tienen los productos, porque o la letra es tan pequeña o cada uno, el etiquetado responde a distinto modelo, ¿no? Entonces me parece que ojalá que esta discusión por ver, bueno, qué es exceso o cuál es el modelo de etiqueta no frene la posibilidad de que efectivamente tengamos en los alimentos la posibilidad como consumidores de acceder a esa información que es tan necesaria a la hora de decidir qué queremos comer o beber, ¿no? Yo coincido plenamente. Yo creo que el etiquetado, debemos avanzar en un modelo de etiquetado. Yo discuto por ahí un poco algunas de las características puntualmente. Somos la Cámara de Revisión, para eso estamos. Tenemos una postura, creemos que tenemos que escuchar a todas las voces. Tenemos que tener un proyecto en donde Cancillería acuerde que es el mejor proyecto para acercarnos al Mercosur. Este no lo es definitivamente. Tampoco la gente de la Comisión Nacional de Alimentos o del Código Alimentario Argentino coinciden con este modelo de acuerdo. O sea, una cosa es decir, necesitamos un etiquetado, y ahí coincido plenamente, y otra es estar seguro que este es el modelo de etiquetado que queremos. Más allá de venir de una provincia azucarera, y que entiendo que se está demonizando un poco el tema del azúcar, porque en definitiva... Pero usted es médico, ¿no? Usted es médico pediatra. Yo soy médico pediatra, exactamente. Digo, usted ve en la consulta esta problemática entre los niños, las niñas, ¿no? Del aumento de peso por el consumo de alimentos que no son saludables y que se han ido incorporando en nuestras dietas, muchas veces por comodidad familiar, ¿no? Porque la manufactura de preparar la comida casera lleva más tiempo. Las mujeres que habitualmente nos hacemos cargo de esta tarea, bueno, no tenemos ese tiempo disponible porque estamos en otras ocupaciones o en el trabajo, y esto ha hecho que, bueno, haya galletitas dulces, ¿no? Haya gaseosas, haya ese tipo de alimento que, bueno, sabemos que generan este incremento de peso que se ve con tanta claridad a lo largo de lo que son las estadísticas en la Argentina. Así es, pero no es destruyendo la industria azucarera que vamos a conseguir mejorar esta idea, porque en general la gente cuando elige sus alimentos sabe perfectamente cuáles tienen más o menos de estos componentes. Me parece que lo que tenemos que hacer es buscar la clara información, pero obviamente el edulcorante tampoco es un producto que sea del todo saludable. Tampoco, en realidad, este proyecto prevé una etiqueta, además de las de exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, etcétera, una que dice este alimento contiene edulcorantes que no son saludables para niños, cosa que también es medio discutible, porque en realidad el problema con los edulcorantes, demostrado al menos, es que no hay una dosis clara
cantidad de edulcorante que uno puede tomar que sea del todo segura. Entonces, y también hay un tema de que aún tomando con edulcorantes a los chicos, uno les entrena el gusto en cosas dulces y después toda la vida necesitan comer muchos dulces en su dieta habitual. Entonces, hay un tema de que aunque uno no use azúcar y use edulcorantes, también estaría infringiendo. E inclusive la ley prevé, este proyecto, que las bebidas que tengan exceso en cafeína lo diga. No se entiende bien de dónde sale eso, no lo hace Chile, no lo hace México. El tema de la cafeína, ustedes saben que las bebidas colas tienen un poquito de cafeína, mínimo, pero tienen. Entonces, es como que hay muchas cosas como que se han ido agregando y que me parece que necesitamos una discusión seria, sobre todo porque no podemos hacer un etiquetado hoy y después tener que cambiarlo cuando el Mercosur lo acepte. Y no me voy a poner en la posición de que la industria azucarera en Tucumán da de trabajo a 300.000 tucumanos en forma directa o indirecta, 80.000 en forma directa, y que definitivamente, insisto, es un edulcorante, digamos, porque endulza en forma natural. Y el problema con el azúcar es el exceso de azúcar, pero no el azúcar en sí mismo. Y lo que es importante, me parece, y que queremos desde Tucumán, es claramente que no se demonice al azúcar, porque el azúcar es una industria histórica, la primera industria pesada que ha tenido el país, y me parece que frente a muchos compuestos químicos o que se usan hoy en la alimentación, el azúcar no merece tener ese lugar porque es un producto natural, absolutamente sano si uno no lo consume en exceso. Muchas gracias, diputado, por esta comunicación. Gracias a vos, que estén muy bien. Bueno, ahí estaba. ¿Avanzará este proyecto? ¿Quedará ahí medio en stand-by hasta que se defina esta polémica? Veremos qué pasa acá en la Cámara de Diputados. En el Senado se aprobó por amplia mayoría. Una buena noticia de la semana que queremos destacar desde Punto Género, y es que se incorporó Luz Aimé Díaz como primer ingreso correspondiente al programa de empleo, formación y desarrollo para personas travestis y trans acá en la Cámara de Diputados. Es la nueva integrante que se incorpora al Departamento de Géneros y Diversidad de la Dirección General de Recursos Humanos. Estuvo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a las autoridades del bloque del Frente de Todos. Y ustedes recordarán quién es ella, Luz Aimé Díaz. Ella es salteña, tiene 23 años y fue injustamente acusada, criminalizada y detenida casi 2 años. Hace poquitos días, el viernes 2 de noviembre, el Tribunal Oral Criminal número 8 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó su absolución, liberación y el retiro del dispositivo electrónico que tenía. Y la causa de Luz, bueno, fue parte de una campaña que hizo el movimiento de mujeres y organizaciones LGBT y de derechos humanos para pedir justicia por ella. Y bueno, una alegría que sea el primer ingreso de una persona trans en la Cámara de Diputados, lo que reafirma, por supuesto, el derecho, sus derechos y una reparación para todo el colectivo y especialmente para ella, criminalizada injustamente. Así que con esta linda noticia, con el ingreso de Luz Aimé Díaz a la Cámara de Diputados, nos despedimos hasta la próxima semana. Linda semana para todos y todas. Chau.